José María Luna, socio de Luna Sevilla Asesores Patrimoniales. José María, muy buenas. Marta, muy buenas tardes. Bueno, como decíamos, una Christine Lagarde que no nos ha sorprendido ni mucho menos con los mensajes que ha ido diciendo. Bueno, vuelve a hacer mención a la próxima reunión del mes de marzo. En esa reunión dice que el Banco Central Europeo pues ya podrá evaluar mejor la situación económica actual, dispondrá de más datos para hacerlo, que no se va a realizar ningún tipo de subida, ninguna subida de tipos hasta que se completen esas compras de activos netos, que es algo que también ya decía él el jueves de la semana pasada, y que la inflación pues va a volver a ese 2% para el año que viene, para 2023, y que se va a mantener después cerca de ese nivel. ¿Con qué te quedas de los mensajes que hemos conocido? Bueno, pues me quedo, pues yo creo que lo has explicado bastante bien. Me quedo con que, de nuevo, cualquier tipo de decisión que pueda adoptar el Banco Central Europeo lo va a retrasar hasta la reunión que tengan el día 10 de marzo para evaluar, bueno, pues por qué se está produciendo la inflación en estos niveles y si es más persistente o no. Quizás me quedo con un mensaje un poquito menos halcón del que veíamos, o al menos el mercado así lo está interpretando, que el que teníamos la pasada semana, tan solo hace 2 o 3 días, puesto que el jueves el mercado lo que valoró fue, bueno, pues respecto a la reunión de diciembre, un mensaje absolutamente diferente, un mensaje mucho más halcón, un mensaje en el cual anticipaba incluso, hubo lecturas de que este mismo año, este 2022, el Banco Central Europeo podría subir tipos de interés 1 o 2 veces, un mensaje en el cual, bueno, pues preocupaban dentro del seno del Banco Central Europeo todo lo que estaba ocurriendo con la inflación, y así lo reflejaban las primas de riesgo, donde veíamos cómo estados como el español o el italiano pues veían cómo subía bueno, pues sus índices o indicadores de referencia, y evidentemente se tenían que financiar a tipos más altos. Esto sigue ocurriendo ahora mismo, pero quizás el mensaje, a mí al menos me ha parecido que es un poquito menos halcón, es decir, como que todo lo trata de retrasar, como trata de suavizar cualquier medida. Ha hecho bastante hincapié que no se producirían ningún tipo de subidas en los tipos de interés hasta que efectivamente ese programa de compra de activos quedara, evidentemente, bueno, quedara atrás. Y eso a lo mejor, bueno, pues se está dejando notar, por ejemplo, lo estamos viendo hoy en el cruce del euro respecto al dólar, cómo el euro está perdiendo algo de terreno frente a la divisa norteamericana, al billete verde, y cómo precisamente, bueno, pues el movimiento que puede llevar a cabo la Reserva Federal es algo más Hawkins, más agresivo, como ha sido el Banco de Inglaterra, y es lo que estamos viendo en estos momentos en el mercado de divisas. Con lo cual, mensaje, como tú bien dices, muy en línea de lo que ocurría el jueves pasado, pero quizás ha querido quitar un poquito de presión, puesto quizás a lo mejor no fue bien interpretado ese mensaje de tipo de interés, o a lo mejor ha corrido demasiado, ¿no? Es decir, mensaje que, bueno, pues se ha trasladado a esas primas de riesgo, y lógicamente pues seguro que los estados más periféricos pues lo estamos viendo, como lo estamos pagando con tipos un poquito más altos, ¿no? Lo interpretaríamos, por tanto, como que ha intentado quizás rebajar medio punto, incluso un puntito, el tono de la semana pasada, por si acaso se pudiera haber malinterpretado de forma algo precipitada la forma de actuación del Banco Central Europeo. José María, ¿qué opinas respecto al hecho de que los mercados estén prácticamente desoyendo a la presidenta del Banco Central Europeo cuando bueno, ella se ha mantenido muy cautelosa a la hora de pronunciarse sobre las subidas de tipos esperadas? Se le preguntaba, de hecho, en la rueda de prensa posterior a la reunión, en varias ocasiones, varios periodistas repitieron la misma pregunta, pues de alguna forma la pillaban, ¿no? Con la guardia un poquito más baja, y se le escapaba alguna palabra de más. Aún así, en ningún punto quiso pronunciarse al respecto, pero ya estamos viendo cómo el mercado, de cara a finales de año, empieza a descontar hasta 2 subidas de tipos, la primera en septiembre y la última en diciembre. Claro, la semana pasada recuerdo que me hicisteis esta misma pregunta y decía que a mí me costaba un poco ver a una Lagarde desde su posición adoptar una postura más agresiva en política monetaria del Banco Central Europeo, ¿no? Sobre todo porque la realidad de Europa es distinta a lo que ocurre eurozona respecto a lo que ocurre en el Reino Unido o lo que ocurre en Estados Unidos, ¿no? Pero la verdad es que, honestamente, a mí me sorprendió porque fue un giro casi de 180 grados en cuanto al discurso que mantuvo. Y yo creo que ahí sí que fue un mensaje que
insisto, desde mi humilde punto de vista, ha tratado un poco de corregir, bueno, pues escuchándolo hace pocos minutos, ¿no? Y quitar un poquito de presión incluso sobre el propio Banco Central Europeo y, repito, dejar un poco la decisión a ver lo que ocurre la próxima semana. Yo creo que tratan de que la batuta en cuanto a subida de tipos, el peso recaiga en otros, sobre todo el Banco de Inglaterra en ese sentido lo tiene muy claro, tiene que subir los tipos de interés. La Reserva Federal igual, es decir, lo tiene también algo más claro, aunque también hay mensajes a veces un poco que no sé, no son quizás demasiado claros, y nuestro Banco Central Europeo, pues es que es una realidad. Es decir, yo creo que hay una enorme incertidumbre de lo que puede al final terminar haciendo. Y una cosa es lo que quieran hacer y otra cosa es lo que puedan hacer. Y yo creo que esto es lo más claro. Es decir, el mensaje está ahí. Yo creo que el mercado de renta variable lo que está mirando es en qué ciclo económico estamos. Es un ciclo de recuperación de la actividad económica, quizás no con la fuerza que hay en otras zonas del mundo, pero sí hay una recuperación, sobre todo en algunos países, claramente. Todavía la tasa de paro es distinto, obviamente, a la realidad que puede estar en Estados Unidos, pero hay un crecimiento económico, pero también un enorme endeudamiento. Con lo cual, una única moneda, pero políticas fiscales distintas. Con lo cual, eso también pesa en el seno del Banco Central Europeo y posiblemente esa anticipación de lo que pudiera hacer es lo que hoy he tratado de corregir nuestro Banco Central Europeo. El mercado de bolsa no termina de creérselo, insisto, valora más la realidad de los resultados de las compañías y también, por supuesto, el ciclo económico. El mercado, en cambio, de deuda es el que sí que está oyendo bastante a lo que están haciendo los bancos centrales, que parece que todos se han subido al mismo tren, salvo el Banco Central de China, que bueno, pues, tiene una política distinta, puesto que su ciclo va más adelantado, ¿no? Y ahí están relajando las políticas monetarias. ¿Y qué es? Pues lo que estamos viendo, ¿no? Es decir, presión sobre los tipos de interés, la curva de tipos de interés se está, en este sentido, bueno, pues tomando tipos cada vez más altos y eso, lógicamente, se deja notar. ¿Y de qué manera? Sobre la deuda pública y también sobre la deuda corporativa, con un signo totalmente negativo. José María, ¿cómo estáis observando vosotros pues, el sentimiento inversor, ¿no? ¿Cuáles dirías que son ahora mismo las principales preocupaciones de unos inversores que, bueno, están mirando distintos mercados, distintos sectores? Además, la semana pasada veíamos los resultados de las empresas tecnológicas. Estas 2 últimas semanas han presentado las FANG y nos cuestionábamos hasta qué punto teníamos que seguir apostando por estas grandes tecnológicas o dentro del sentimiento inversor actual que se concierne en torno a ellas, si había que más bien deshacerse de este sector. Ahora mismo, ¿por dónde está pasando la toma de decisiones? Pues mirad, para hacerlo sencillo o simple, lo que hay es una inquietud, hay una enorme confusión por parte de muchos inversores que no están bien ubicados ahora mismo, bien posicionados en sus carteras, y me da igual tanto el inversor conservador como el inversor más agresivo, ¿no? En general, ¿de acuerdo? Y hay una inquietud y una enorme confusión porque, por un lado, la preocupación es tipo de interés al alza, inflación elevada, inquietud en el territorio tanto sanitario como geopolítico, con un posible conflicto a las puertas encima de Europa, ¿no? Con lo cual, eso evidentemente pues, genera, ya digo, preocupación y confusión a la hora de poder actuar. ¿Por qué? Pues porque los inversores de perfil más defensivo están viendo como los productos que año tras año han tenido una rentabilidad positiva, me refiero a la renta fija, pues llevan semanas, incluso meses, dándoles una rentabilidad negativa. Algunos no sabían que se podía perder en fondos de renta fija o en la renta fija, o pensaban que la renta fija es fija. Y cuando hemos insistido una y otra vez, y no cansaremos en repetir, en que en la renta fija, en las inversiones de deuda, se puede perder. Con lo cual, la primera decisión es, ¿qué hago con mis inversiones más conservadoras? ¿Cómo me defienden? Yo no digo cómo obtengo rentabilidad real positiva, sino rentabilidad nominal positiva, puesto la inflación está donde está. Entonces, esta es una primera línea de actuación y ahí hay enorme confusión de muchos inversores diciendo, bueno, ¿dónde aparco mi dinero? ¿Lo dejo en liquidez? ¿Hay alternativas de inversión? Y la respuesta es sí, sí la hay. Y pasa realmente por 3 partes. Renta fija flexible, gestión muy activa, retornos absolutos y renta variable, la parte de dividendo. Hay empresas que han vuelto al dividendo en bolsa
renta variable, evidentemente, se puede obtener resultados positivos, con lo cual una combinación adecuada en función del perfil de riesgo se puede obtener un resultado y se puede dar luz donde ahora mismo hay confusión. Y para el inversor más agresivo es, ¿mantengo la cartera del 2021 o la roto hacia el 2022? Es decir, ¿sigo en tecnología, sigo en growth o me voy totalmente al value? Yo lo que les diría es que este es un año de ciclo, de estar más pro ciclo, más hacia Europa, más China en cartera, algo menos de Estados Unidos, aunque sea un mercado importante, menos growth, algo menos de tecnología. No se trata de no tener tecnología, sino hay que ser listo. ¿Qué tecnología es la que mejor puede funcionar en el actual escenario? Pero lo que está muy claro es que el actual entorno de tipos de interés de mercado al alza y evidentemente en ese escenario muchas compañías que lo hicieron muy bien el pasado ejercicio no lo van a hacer igual de bien en el actual. Si alguien está muy pasado en el sector tecnológico, que aproveche los rebotes que haya en tecnología para reducirla. Donde debe de estar, repito, es en aquellas compañías más hacia el ciclo, más orientadas hacia energía, banca, industriales, Europa y, por supuesto, algo de Asia, sobre todo China. Vale, recapitulando, José María, tendríamos para aquellos perfiles más conservadores, decías, renta fija flexible, retornos absolutos, renta variable, la parte de dividendo. Para perfiles más agresivos es un año de ciclo, más China, menos Estados Unidos, menos growth, menos tecnología, que no quiere decir que nos salgamos del todo. Dentro de estas recomendaciones, ¿algún fondo de inversión, algún nombre? Sí, se me ocurren muchísimos. Mirad, en la parte de retornos absolutos hay un producto del American Diversified de BlackRock, producto que sería market neutral pues, para los más defensivos. En la parte de retornos absolutos de gestión activa de deuda, el BNY Absolute Return Bond puede ser otra buena alternativa para los inversores más conservadores, o el Dunas Valor Equilibrio, un producto que está comprando protección. Y si nos giramos hacia la renta variable, lo que estaríamos es en la parte europea, por ejemplo, un fondo de la casa M&G, el European Strategy Value, puede ser una idea muy interesante. Y si vamos a un producto más global, donde tengamos un poco de lo que acabamos de comentar en estos momentos, pues por ejemplo el Robeco Global Premium, el Equity Global Premium de la casa Robeco, pues una idea también, bueno, pues a valorar con un asesor financiero, puesto que está justo donde estaba comentando ahora mismo. Esas recomendaciones, como siempre, José María Luna, muchas gracias, un abrazo. Un placer, buena tarde y buen negocio.